Annyeonghaseyo, soy Maeve. Bienvenidos a este primer video de mi canal y de una serie que tengo pensado iniciar, en la que voy a estar hablando sobre mis cambios en hormonas. Y si bien ya llevo 2 años, me gustaría iniciar hablando sobre lo que serían los primeros 3 meses para no extender demasiado el video. Ahora con el tiempo voy a estar subiendo los siguientes videos en los que voy a estar hablando sobre los siguientes meses y todo lo que me ocurrió en ello. Pequeña aclaración antes de empezar: estos videos son simplemente desde experiencia personal, ya que yo no soy médica ni personal de la salud, y los datos que voy a estar dando no son para nada información médica, sino simplemente anecdótica. Así que sin más vueltas, para iniciar me gustaría empezar hablando sobre los cambios físicos que normalmente son más mencionados en nuestra comunidad y también en la información que se encuentra. Y sobre esto voy a hablar sobre lo que diría yo que es el cambio físico más notable en los primeros 3 meses, y vendría a ser los... Este diría yo que fue el cambio más notable que tuve. Sobre todo porque la sensibilidad de esa zona aumenta un montón, y a la vez comienza este sentimiento extraño o molestia, por decirlo de una manera, ya que no llega a ser dolor, justamente a causa de que están creciendo. Si bien el cambio de tamaño no es algo súper notable, sí que se nota un poquito. Y como les digo, sobre todo la sensibilidad es todo un asunto. Por ahí en el principio puede empezar a molestarte cuando te apoyas en la cama antes de dormir, o si no, simplemente puedes estar hasta sentada y igual te empieza a molestar un poquito. Pero como les decía anteriormente, es simplemente porque están creciendo. Es normal sentir estas molestias, y a la vez se siente como positivo el hecho de saber que la razón por la cual esta molestia está es justamente porque están creciendo. En cuanto a la distribución de la grasa, voy a ser completamente honesta, sinceramente no hay un cambio notable en los primeros 3 meses. Y también esto se debe a que recién está empezando todo. No hay que olvidarse que el asunto del reemplazo hormonal es bastante largo, y normalmente la mayoría de los casos es un proceso que toma 2 años en completarse en su totalidad como mínimo. Así que los primeros 3 meses realmente es un periodo muy corto y que encima está empezando todo. Y a la vez normalmente el dosaje de las hormonas que nos dan en el principio suele ser menor al que consumimos después. Así que, habiendo dicho todo esto, no hay que preocuparse, simplemente hay que tener paciencia. Pero como les decía, distribución de la grasa en los primeros 3 meses, al menos yo no tuve. En cuanto a los cambios de la piel, sí que se empieza a sentir como un poquito más suave. Un poco, no mucho. Y a la vez el asunto del vello corporal, en su momento al menos no lo tuve. Al empezar con las hormonas, al mismo tiempo empecé con depilación láser, así que me parece realmente que la disminución de vello que tuve fue debido a la depilación láser y no a las hormonas como tal, por la misma razón que les mencionaba en el tópico anterior. Es un periodo muy corto como para notar un cambio grande en este sentido. En cuanto a los genitales, se suele mencionar que hay una disminución de tamaño y a la vez una pérdida en la capacidad de... Bueno, ya saben. En mi caso, en los primeros 3 meses, los segundos sí que hubo. La verdad, la capacidad de tener erecciones fue mucho menor, aunque no noté ningún cambio en el tamaño de mis genitales. Y la verdad me parece que no habría mucho más que mencionarles con respecto a los cambios físicos, así que por ende voy a pasar a lo que serían los cambios de índole
mental. La verdad, no estaba segura si poner este cambio dentro de lo físico o lo mental. Hay que tener en cuenta que en este caso las hormonas son algo físico que también afectan a lo mental. Pero quiero hacer esta división simplemente para que se entienda de alguna manera. A ver, en cuanto a la libido, tuve una disminución muy grande. En este caso a mí sí me afectó un montón. En los primeros 3 meses se me fue muy difícil, la verdad, el asunto de mi actividad en este sentido. Los cambios de ánimo fueron todo un asunto en los primeros 3 meses. Y sobre todo porque soy una persona que antes de haber empezado con las hormonas no tenía cambios de ánimo repentinos. La verdad siempre me caractericé por ser una persona con un estado de ánimo bastante lineal. Pero al momento de empezar, sobre todo diría al mes y medio más o menos, mi estado anímico era básicamente una montaña rusa. Podía pasar de estar triste a feliz de un momento a otro sin la necesidad de que ocurra absolutamente nada externo como para que yo me sienta así, sino que simplemente ocurría. Y si bien no fue lo peor del mundo, sí fue en mi caso bastante interesante de lidiar. Esto como tal no es un tópico que se suele mencionar mucho, pero yo sí lo puse como algo aparte, ya que en mi caso fue todo un asunto. Antes de empezar con las hormonas, no era una persona que me gustaban mucho las comidas dulces. De hecho, siempre me caractericé por encantarme el salado. Pero después de empezar con ellas, los antojos es que aumentaron un montón. Y justamente de cosas dulces. No sé a qué se debe esto, pero en mi caso fue muy notable. De hecho, también subí un montón de peso y las razones son justamente dobles, ya que comía más, tenía antojos de comidas dulces y a la vez retenía más grasa, teniendo en cuenta que los estrógenos lo que hacen es justamente retener más grasa en el cuerpo. Por ende, subí bastante de peso, pero al menos después, en los meses posteriores, pude regularizarlo un poco. Así que bueno, gente, la verdad no habría mucho más para mencionar. Disculpen si por ahí no nombré muchas cosas, pero como les decía en el principio, al ser nada más 3 meses, tampoco es que hay muchos cambios notables que uno note. Yo diría, es más, diría que el cambio más notable y lo que más te marca en esta etapa, o lo que me marcó a mí al menos, fue el hecho de empezar las hormonas como tal. Ese sí que fue el cambio más grande. En mi caso las venía esperando durante años, a un montón de años. Y el momento de empezarlas, la verdad, para mí fue un antes y un después. Porque comenzar a adecuar mi cuerpo a lo que es mi identidad me dio una felicidad que hasta hoy en día la tengo. Es, como les digo, un antes y un después. Y la euforia que sentía en ese momento, los primeros 3 meses de empezar, es algo que no me voy a olvidar nunca. Así que bueno, gente, sin mucho más que decirles, espero les haya gustado el video. Más adelante voy a estar subiendo más videos hablando sobre lo que serían el resto de los cambios. El siguiente vendría a ser de los 3 a los 6 meses. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.